Seguramente has escuchado hablar de los aztecas, pero ¿sabías que llamarlos mexicas es en realidad más preciso? Es uno de esos pequeños detalles que marcan la diferencia cuando hablamos de esta increíble civilización. Hoy vamos a explorar juntos su organización social, su política, su economía y mucho más. ¿Te imaginas una megaciudad en medio de un lago? Así era Tenochtitlán, la impresionante capital del Imperio Mexica. Piensa en esto. Una ciudad con más de 200.000 habitantes, comparable a París en esa misma época, construida sobre un lago y conectada por calzadas. Esta metrópoli era el corazón de un imperio guerrero que se extendía desde el Golfo de México hasta el Océano Pacífico. Nada mal para una época sin excavadoras ni hormigón, ¿verdad? Aclaremos algo. ¿Aztecas o mexicas? Es como cuando alguien te llama por un apodo de otra persona. El término aztecas se refiere originalmente a los habitantes de la mítica Aztlán, y curiosamente, esta palabra empezó a popularizarse por historiadores de habla inglesa recién en el siglo XVIII, casi 300 años después de la conquista española. Los mexicas, por otro lado, es como ellos mismos se llamaban al establecerse en el lago de Texcoco y fundar México Tenochtitlan. La historia cuenta que abandonaron Aztlán, es decir, se separaron de los aztecas, y peregrinaron hacia el sur porque su dios Huitzilopochtli les prometió una tierra mejor. Después de muchas aventuras y desafíos, finalmente llegaron al Valle de México en 1325 y allí fundaron su capital. El gobierno mexica. Más complejo de lo que piensas. Si crees que la política actual es complicada, espera a conocer cómo funcionaba el gobierno mexica. Era una teocracia militarista, básicamente, un gobierno religioso con mucho poder militar, centrada en una figura, el Güey Tlatoani. Este gobernante supremo, elegido por los nobles, no era solo el jefe político y militar, sino también como un intermediario entre los dioses y el pueblo. Como ese amigo que dice conocer a todos en la fiesta, pero en este caso, conocía a los dioses. Bajo el Güey Tlatoani había un consejo de nobles compuesto por líderes militares, sacerdotes y aristócratas que manejaban la administración, la justicia y las ceremonias religiosas. La organización territorial, el Altépetl y la Triple Alianza. El Imperio Mexica funcionaba como una especie de confederación de Altépetl o ciudades-estado. En el centro de todo estaba la famosa Triple Alianza, Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan. Aunque Tenochtitlán era claramente la que mandaba, como ese amigo que siempre decide a dónde irán a cenar. Cada altépetl tenía su propio gobernante local, o tlatoani, responsable de mantener el orden, recolectar tributos y reunir tropas cuando había guerra. Era como un sistema de franquicias, pero con ciudades-estado. Los barrios mexicas, los calpulli. La Gran Tenochtitlán estaba dividida en 4 sectores principales: Atzacualco, Teopan, Moyotla y Cuepopan. Cada sector se componía de varios calpulli, que eran como barrios o comunidades. Un calpulli era una unidad social formada por familias emparentadas que trabajaban juntas en tierras comunales. Con el tiempo, estos calpullis se convirtieron en verdaderas unidades administrativas que organizaban casi todos los aspectos de la vida: económico, social y religioso. Era como tu comunidad de vecinos, pero con muchísimas más responsabilidades y mucho mejor organizada. Las clases sociales. Una pirámide bien estructurada. La sociedad mexica era tan estratificada como un pastel de bodas. Reflejaba su visión del cosmos. Así como los dioses estaban arriba y los humanos abajo en el universo, en la sociedad cada quien tenía su lugar muy claro. En la cúspide estaban los nobles o pipiltin,
que eran básicamente los privilegiados de la sociedad. Controlaban el gobierno, dirigían el trabajo en sus tierras, comandaban el ejército y poseían tierras y esclavos. Para hacerte una idea, incluía al tlatoani, sacerdotes, guerreros destacados y terratenientes. Los pipiltin recibían educación especial en escuelas para nobles llamadas calmecac. Luego estaban los mercaderes, o pochtecas. No eran nobles, pero tenían un estatus especial gracias a su riqueza e importancia económica. Eran como los empresarios internacionales de hoy. Viajaban lejos para traer productos exóticos y valiosos. Y aquí viene lo interesante. A menudo actuaban como espías para el imperio, comerciantes y agentes secretos al mismo tiempo. La mayoría de la población eran los plebeyos o masehualtin, dedicados a la agricultura, artesanía y comercio local. Pagaban impuestos al gobierno y podían ser reclutados para el ejército. Lo bueno es que tenían posibilidad de ascender socialmente si demostraban valor en la guerra o habilidades excepcionales. Los mayeque eran campesinos libres que trabajaban tierras asignadas a los calpuli o a la nobleza. No eran dueños de la tierra, pero tenían derecho a cultivar parcelas para mantenerse a cambio de pagar tributo y servir como soldados cuando se necesitaba. En la base estaban los esclavos o tlacotin. A diferencia de otros sistemas de esclavitud, el mexica era generalmente temporal, a menudo por deudas o como resultado de ser prisioneros de guerra. Lo mejor de su situación: podían comprar su libertad. No estaban condenados de por vida. La educación mexica, preparando a cada uno para su rol. Los mexicas tomaban muy en serio la educación. Ten presente que no tenían universidades con fraternidades ni fiestas de graduación, pero su sistema educativo era realmente impresionante para su época. Había dos tipos principales de escuelas. El calmecac era como la escuela privada de élite para los hijos de los nobles, aunque algunos niños de familias comunes con talentos especiales también podían entrar. Aquí se formaban los futuros líderes, sacerdotes y funcionarios. Estudiaban religión, gobierno, leyes, escritura, calendario, literatura, oratoria, astronomía y matemáticas. La disciplina era estricta, algo así como un internado militar pero con clases de poesía y astronomía. El telpochcali era para los hijos de la gente común. Cada calpuli tenía uno, y se enfocaban en habilidades prácticas, entrenamiento militar, oficios como agricultura o artesanía, y las normas sociales y religiosas básicas. Era como una escuela técnica que te preparaba para ser un buen ciudadano y un guerrero decente. Todos los niños mexicas comenzaban su educación alrededor de los 15 años. No había escapatoria. La educación era obligatoria mucho antes de que se inventara este concepto en el mundo occidental. La economía. Mucho más que solo agricultura. Ahora, imagina las calles bulliciosas de Tenochtitlán, con gente de diferentes regiones, idiomas y culturas comerciando en los coloridos mercados o tianguis. La economía mexica era sorprendentemente diversa. La base era la agricultura, cultivando principalmente maíz, frijoles, chile, cacao, calabazas y tomates. También criaban animales como el xoloitzcuintle, un perro nativo sin pelo, y pavos, guajolotes. Dato curioso, el xoloitzcuintle es una de las razas de perro más antiguas del mundo, con más de 3000 años de historia. Los mexicas los consideraban sagrados y creían que estos perros acompañaban a las almas de los muertos en su viaje al inframundo o Mictlán. Era como un guía espiritual perruno, un compañero más allá de la muerte. Los mexicas eran artesanos increíbles que producían textiles, cerámica, joyería y armas. Su red comercial era extensa, utilizando trueque y tributos. Comerciaban no solo dentro del imperio, sino también con regiones lejanas en América del Norte y del Sur.
Los productos estrella eran el maíz, el cacao, oro líquido para los mexicas, plumas de aves exóticas y piedras preciosas. Para concluir, el legado del Imperio Mexica sigue vivo en la cultura, la arquitectura y hasta en la forma de ver el mundo en el México actual. Su compleja organización social, su gobierno sofisticado y su vibrante economía nos muestran que, lejos de ser una civilización primitiva, desarrollaron sistemas avanzados que les permitieron prosperar. ¿Qué te ha sorprendido más? ¿Quizás su sistema educativo obligatorio? ¿O tal vez la idea de que los perros Xoloitzcuintles fueran guías espirituales? ¿Cómo crees que su estructura política y social influyó en su éxito como imperio? Déjanos tus comentarios abajo, y si te ha gustado este viaje al pasado mexica, no olvides suscribirte y compartir este video. Gracias por acompañarnos hasta el final, y nos vemos en la próxima aventura histórica.